Muy bien, muy bien. Vamos entonces repasando un poquito lo que habíamos visto en la anterior clase. El contexto histórico, luego hemos visto cómo se estructura la constitución política del Estado y nos habíamos quedado justamente en ir detallando la primera parte, ¿no ve? Hemos visto las bases fundamentales del Estado, hemos visto también el caso acerca de el modelo del Estado, hemos visto el artículo número 1, hemos ido detallando el artículo 1, en realidad nos hemos tardado un poquito la anterior clase, pero igual hemos dicho que nos va a ayudar mucho para entender en realidad el contexto de toda la Constitución. Artículo número 2, también lo hemos leído, hemos especificado un poco cómo es que desde antes las culturas aquí en Bolivia se habían desarrollado, eran conocidas como naciones y pueblos aquí en Bolivia, y Bolivia le garantiza su libre determinación, hemos dicho, en el marco de la unidad del Estado. Pueden vivir como ellos quieren, tener su tipo de gobierno, su cultura, reconocimiento, todo, pero lo único que se puede diferenciar, por decir así, es que no tienen que separarse del Estado boliviano. Eso también hemos ido detallando. El artículo 3 también lo hemos ido viendo un poquito. La nación boliviana es formada por 4 grupos, 4 sectores, hemos dicho. El primero va a ser las bolivianas y bolivianos. Luego hemos dicho las naciones y pueblos, también es el segundo grupo. Las comunidades interculturales es el tercer grupo. Y finalmente hemos quedado con el grupo de los afrobolivianos. Entonces, vamos detallando ahora sí el siguiente punto, que es el caso del artículo 4. Van a ir tomando nota, no se van a olvidar siempre. ¿Qué es lo que está diciendo acerca del artículo 4? Lo vamos a ir leyendo. 3 estudiantes nomás están, ahorita me he dado cuenta. El resto, ¿qué ha pasado? Espero que no se hayan desertado, ¿no ve? Ya. El artículo 4, ¿qué dice? El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Ya. Vamos a comenzar con esta última afirmación. En realidad, lo interesante en parte de este artículo 4 tiene que ver con esto, que Bolivia no tiene religión propia. Eso es lo que está especificando acá. En realidad, Bolivia no tiene una religión oficial, a diferencia de las anteriores constituciones que decían que Bolivia tenía una religión que era la católica. Es decir, a todos los bolivianos los metían como católicos. En este caso dice que Bolivia no tiene religión, es un Estado laico por ese motivo, pero también especifica esto, que el Estado respete y garantiza la libertad de religión, es decir, cada uno de sus ciudadanos puede ser evangélico, puede ser otros católicos, pueden ser otros también, maometanos, cualquier religión, por decir, es permitida para los ciudadanos. Se respeta entonces eso. Espero que esté clarito, todo bien, ahí en el caso del artículo 4, y vamos detallando también el artículo número 5. Ya saben, me dicen nomás, me mandan aunque sea un chat. Si hay alguna duda, alguna sugerencia sobre este detalle del artículo 4, 3, el artículo 5 que vamos a leer también. En el caso del artículo 5, lo que dice acá es, esto es lo más importante. Les estoy remarcando, ustedes pueden también ir remarcando la Constitución si es que están trabajando con el textito o ya sea con el en PDF tal vez, qué sé yo, en la computadora, en la laptop. ¿Qué está diciendo? Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas, dice. Ahí está. Fíjense cómo es que está especificando el artículo 5. ¿Cuáles son nuestros idiomas oficiales?
se van a sacar de la mente lo que casi siempre en colegio nos han dicho, que los idiomas oficiales simplemente son el aymara, el guaraní, el quechua. Sáquense eso de la mente, porque en realidad la Constitución dice son idiomas oficiales del Estado el castellano, número 1, y todos los idiomas, fíjense, de las culturas. Todos los idiomas. ¿Qué quiere decir esto? Que está hablando de que tenemos en realidad 37 idiomas en Bolivia. No solamente son 36, como muchas veces se dice, sí son de las culturas los 36, pero está especificando también que es el castellano. En total, 36 idiomas. No se vayan a olvidar para nada, compañeros. Ahora, no solamente nos vamos a quedar en eso, sino que quiero que me estudien, compañeros, idioma por idioma. Esto vamos a jugar el día de mañana un poquito de mejor modo todavía para ir viendo cuáles son los idiomas de todo Bolivia. Ahí está Aymara, Araona, Baure, Besiro, Canichana, Cabineño, Cayugaba, Chacobo, Chimán, Mojeño, Trinitario, Moré, Mocetén, Uruchipaya, etcétera. Van a ir contando, cada coma va separando en realidad cada idioma, ¿ya? Y esto quiero que me lo repasen para el día de mañana. Vamos a ir jugando sobre este artículo en realidad. Les pueden preguntar en el examen en algún caso. Fíjense, por ejemplo, si Guarazúe o Enayec o qué sé yo, Toromona son idiomas propios de Bolivia. Les podrían preguntar y les colocan inciso A, inciso B, les pueden decir es idioma de Bolivia, inciso B no es idioma de Bolivia, inciso C son idiomas de Perú, etcétera. Y ustedes, si no saben los idiomas de las culturas, simplemente no van a poder responder qué. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es simplemente ir estudiando constantemente esto. Como les digo, el día de mañana está la compañera Judith, Alexander, Huáscar, Oscar. Vamos a ir jugando un poquito con estos idiomas. Cada uno me va a ir diciendo 2 idiomas. Tal vez les voy a pedir 5 idiomas, sin repetir el de su compañero en algún caso. Entonces, vayan estudiando un poco este punto. Vamos a saltarnos por este momento el artículo 5, parágrafo 2. Nos vamos directamente al artículo número 6. Así vamos a ir detallando más y más. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Ya, continuemos entonces. En el artículo 6 vamos a poder observar, artículo 6, es bien facilito la primera afirmación. Dice, Sucre es la capital de Bolivia. Todos sabemos que es la capital de Bolivia. Un detalle, algún compañero en algún momento, en algún curso me decía, profe, Chuquisaca. No, en realidad no es todo el departamento, eso van a tener siempre en cuenta. Solamente es la ciudad de Sucre, la capital de Bolivia. El número del artículo también es importante, vayan colocándose artículo número 6 de la Constitución. Ahí está el detalle acerca de la capital de Bolivia. Más adelante vamos a ir especificando, la capital de Bolivia, Sucre, es conocida también como la ciudad de los 4 nombres. En algún momento se conoció con el nombre de La Plata, Charcas, Chuquisaca, pero vamos a ir detallando todos esos datos, ¿ya? Ahí está, con algunos compañeros ya hemos visto, con otros seguramente más adelante vamos a ir viendo. Artículo número 6, en el segundo punto, en el segundo parágrafo. Dice los símbolos del Estado. ¿Cuántos habían sido? Van a ir enumerando, compañeros, se van a ir anotando. No se les olvide de tomar apuntes siempre. La primera va a ser la bandera rojo, amarillo, verde. Esa es la primer símbolo patrio. El segundo, el himno boliviano. Fíjense, no dice himno nacional. Ya que estamos hablando del Estado plurinacional, aquí en Bolivia no existe en este caso el himno nacional, sino el himno boliviano. El tercero va a ser el escudo de armas. En el caso del escudo de armas, fíjense, ahí está especificando también.
Después del escudo de armas viene la huipala, la escarapela, posteriormente la flor de la cantuta y terminamos con la flor del patujú. Los que han podido ir contando uno por uno son 7 símbolos que tenemos en Bolivia. Más de esto no hay, compañeros, por si acaso. Un detalle, en algún momento, en algún instituto me decían, por ejemplo, profe, hay un nuevo símbolo patrio, parece ser la bandera del patujú que utilizó la expresidenta el año pasado. En realidad no es un nuevo símbolo patrio, ¿no ve? Aquí simplemente, fíjense, aquí dice la flor del patujú. Entonces ya existía el símbolo patrio, lo único que hizo la presidenta era colocarlo en un fondo blanco, en una bandera, y simplemente no es un nuevo símbolo, solamente es representación de la flor del patujú que ya existe. Otro de los casos importantes, por si acaso también para ir recordando, la bandera de la reivindicación marítima. Acuérdense bien de esto. La bandera de la reivindicación marítima tampoco es símbolo patrio. Uno podría decir, pero está, profe, la huipala, la bandera. Sí, pero en realidad, fíjense, acá en el artículo 6 dice los símbolos del Estado. Solamente son estos 7 y no hay más. Por Constitución está especificado esto. No se olviden, la Constitución política, hemos dicho, es la ley más importante de Bolivia. Entonces, si la Constitución, si la ley más importante de Bolivia dice que solamente hay 7 símbolos patrios, entonces solamente hay 7 símbolos. Otro de los detalles importantes también para no olvidarse, por si acaso, la Casa del Pueblo, la banda presidencial, la medalla presidencial, el bastón de mando, no son símbolos patrios tampoco. Les vuelvo a recalcar, solamente son estos 7 símbolos patrios. Ahí está. Con esto terminamos, compañeros, el capítulo 1 de la Constitución. Capítulo 2 dice principios, valores y fines del Estado. Lo que vamos a destacar acá van a ser los principios por una parte, los valores en alguna medida. Solamente esos es lo que vamos a ver. Los fines del Estado luego lo vamos a ir desarrollando, quizás al final de la lectura del estudio de la Constitución. Vámonos entonces al artículo 7 un poco para ir detallando. En el artículo 7 en realidad lo que dice es la soberanía reside en el pueblo boliviano. En el pueblo boliviano está entonces la soberanía. ¿Qué había sido soberanía? A ver, ¿quién se acuerda? No sé si Huáscar se acuerda, a ver. O Alexander, a ver, por el chat también me puede escribir. Nada. ¿Qué ha pasado, compañeros? El día de mañana creo que vamos a dar un pequeño examencito ahí para ir recordando en realidad todo el contexto de la Constitución política del Estado. O quizás el día miércoles, vamos a ir viendo ya, pero por si acaso vayan estudiando, por si acaso, todos estos temas que hemos ido viendo de la Constitución. Ya, les voy detallando un poco. La soberanía en realidad tiene que ver con el poder, hemos dicho. Ya. Se los voy anotando también ahí en el chat, por si acaso. Soberanía entonces significa poder. Ahora, ¿este poder dónde está? Dice. El artículo 7 dice, reside, es decir, vive, está en el pueblo boliviano. En ustedes, compañeros, en todos los bolivianos está el poder político, por decir así. Se ejerce de dos formas, fíjense, se ejerce de forma directa y delegado. Un ejemplito simplemente para que vayan recordando un poco acerca de la historia de Bolivia también, el caso acerca de Evo Morales en algún momento, por ejemplo, cuando había hecho subir el precio de la gasolina. No me acuerdo muy bien si fue el año 2010, 2009, no me acuerdo muy bien, pero Evo Morales había hecho eso. ¿Y qué es lo que hizo las personas?
ejercieron un poder sobre el Estado boliviano, ejercieron un poder, por decir así, en contra del gobierno. Marcharon, empezaron las protestas, ¿para qué? Para que rebaje nuevamente el precio de la gasolina aquí en Bolivia. Entonces, de forma directa han ejercido este poder y al final el gobierno de Evo Morales simplemente dijeron, volvemos a la situación anterior. Es decir, volvieron a rebajar el precio de la gasolina. Eso es de ejercer el poder de forma directa. Ahora, la segunda forma es de forma delegada. ¿A qué se refiere con delegada? Todo esto. Lo que les estoy subrayando ahí dice, de ella emanan por delegación, ahí está delegada, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es decir, el poder boliviano, si bien reside en el pueblo, este entrega el poder a un gobierno, le entrega al gobierno central, le entrega a un gobierno departamental el poder, le entrega también a un gobierno municipal, a los asambleístas en general, les están entregando el poder de Bolivia a estos gobernantes. Ahora, interesantemente, los gobernantes en realidad, tengan esta idea un poquito, en realidad son como personas que nosotros contratamos. El poder, dice, está en el pueblo boliviano, entonces nosotros contratamos justamente a estos gobernantes para que ellos trabajen por nosotros, fíjense. Ellos hacen el trabajo mientras nosotros nos dedicamos a nuestro propio trabajo. Esa es la idea entonces que tenemos acerca de el poder boliviano. Al final dice también es inalienable, van a ir recordando estos términos, e imprescriptible. Inalienable, ¿en qué sentido dice inalienable? Que no se puede cambiar. En algún momento yo les decía a los compañeros en los cursos presenciales, les decía, a ver, ¿quién puede cambiar el poder boliviano, el poder, la soberanía boliviana, por 3 millones o 3 billones de euros? En realidad no se puede. ¿Por qué? Al cambiar la soberanía boliviana, todos nos volvemos esclavos. Por eso es que es incambiable, por eso dice inalienable, es incambiable, no se puede cambiar. Imprescriptible, ¿en qué sentido también está esta palabra? Imprescriptible, que no va a cambiar, por decir así. En el tiempo va a continuar, a eso se refiere. Continuamente va a estar presente el poder boliviano. Hemos dicho que el poder está en el pueblo boliviano y fíjense cómo es el detalle. Nosotros somos personas mayores, hay jóvenes, hay niños y van a seguir naciendo niños. Estos bebés que están naciendo, que van a ser bolivianos, van a seguir teniendo el poder público, el poder político, el poder boliviano en sus vidas, por decir así. Van a seguir siendo representantes de ese poder. Listo. Antes de ir al artículo 8, denme un segundito, por favor, compañeros, un minutito. 12, pero después ya poco a poco se va a hacer más sencillo, ¿ya? En el caso del artículo 8, ¿qué es lo que está especificando? Acá dice, el Estado asume y promueve los principios éticos. Vayan anotándose, compañeros, este término. Les interesa destacar esto, principios ético-morales. Anótenlo, no solo le saquen captura o algo así, compañeros. Ya saben, vayan tomándole nota en realidad. Cuando decimos principios ético-morales de la sociedad plural, se refiere a todo esto que está después. El primer principio por si acaso, para que no haya dudas, es una guía. Es una especie de guía que se tiene, un lineamiento, si quieren, para poder desarrollar la vida aquí en Bolivia. El primero se llama, como pueden observar, y se los voy remarcando un poquito, se llama Amaquilla. Segundo, Amayuya. Tercero, Amasúa. Esos son los 3 principios ético-morales de la sociedad boliviana.
los primeros tres, ¿no ve? ¿Cuál es el detalle acá acerca de estos tres? Si los vemos de forma indistinta, si les decimos Amajella, Mayuya, Masúa, todos sabemos qué significa. Pero no sé si era un examen de los policías para la policía boliviana o si era un examen tal vez de un instituto, pero había una preguntita muy interesante en algún caso. La primera pregunta decía, ¿qué significa Amayuya? Segunda pregunta, ¿qué significa Amasúa? Y tercera pregunta, ¿qué significa Amajilla? Fíjense, si uno no sabe el significado de cada uno de estos, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente se van a equivocar en la primera, en la segunda peor y en la tercera más. 3 preguntas en línea equivocadas. Ustedes saben que vale puntaje. Si no podemos responder, ya está. Está muy mal. Entonces, lo que quiero que vayan estudiando es esto. Aquí está la traducción de lo que significa Amajilla. En orden, tal como aparece. El segundo y el tercero también. Ahí está. Entonces, esto también para el día de mañana, para días posteriores, vayan estudiando uno por uno cada uno de estos. Siguiente punto, siguiente principio ético-moral, suma jamaña. Todos sabemos qué significa suma jamaña. Ahí está clarito, vivir bien significa. Después, el otro principio ético-moral es ñandereco. Vida armoniosa significa. Lo van a leer tal como se ve, ¿ya? Teco Cabi dice. Luego dice Ibimaray. Luego Capajñán. Ahí está. Esos son los 8 principios ético-morales que existen aquí en Bolivia. ¿En qué número de artículo está? Fíjense. Justamente está en el artículo número 8. Como siempre les digo, 8 del 8. En el artículo 8 están 8 principios ético-morales. Listo. Otro de los detalles importantes para que vayamos recordando un poquito, sus traducciones. No se van a olvidar siempre las traducciones de cada uno de estos. En el siguiente caso, lo que se dice en el artículo 8 es los valores de Bolivia. ¿Cuáles son los valores que tiene el Estado boliviano? Son bien sencillos de aprender porque están en castellano. Dice unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. Fíjense, el detalle importante está acá en que estos valores los utilizamos a diario nosotros. Responsabilidad, hablamos también de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, acerca del género en participación, etcétera. En toda la sociedad en realidad se habla constantemente de estos valores. Entonces denle una repasada también a estos valores importantes. Ahí está. Lo más importante es el artículo 8, parágrafo 1, acerca de los principios ético-morales, pero también no dejen de estudiar un poquito acerca de los valores. Como ya les había dicho, vamos a saltarnos el artículo 9 acerca de los fines del Estado y vámonos al artículo número 10. En el caso del artículo número 10, ¿qué es lo que está especificando? Lo más importante está al principio. Esto es lo que nos interesa. Bolivia es un Estado pacifista. No sé si en algún momento alguno de los compañeros por ahí escuchó en la calle o en algún momento del enojo de la población, de la sociedad boliviana, por decir, cuando hemos perdido en La Haya la posibilidad de una salida al mar. Lo interesante de esto es que tal vez alguna persona hubiese dicho de una vez que haya una guerra con Chile y todo el detalle, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que está especificando aquí en el artículo número 10? Dice que Bolivia es un estado pacifista, no puede comenzar una guerra. Es más, todavía dice que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz. Entonces, uno de los pilares principales, por decir así, del Estado boliviano es que es pacifista. Ahora vamos a leer esto que nos interesa un poco mejor. Dice, Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados. Y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del Estado. Fíjense, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Simplemente que Bolivia no va a comenzar una guerra, como les digo, pero sí tiene la posibilidad de la legítima defensa, es decir, Bolivia puede defenderse frente a cualquier otro país que trate de agredirlo, pero en cambio nunca puede comenzar una guerra Bolivia frente a otro país. Así en forma de broma muchas veces les digo a los compañeros, es como la selección boliviana, ¿no? ¿Por qué la selección boliviana, profe? Así? Pura defensa, nada de ataque. Así en forma de broma les digo, ahí está. No sé si, a ver si me hablan los compañeros, porque tan calladitos hoy el día de hoy, creo. Entonces, ese es el detalle acerca de lo que es el Estado boliviano como portador de la paz, por decir así. El último punto, ¿qué dice acá? Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano. Este artículo, por si acaso, tiene que ver mucho con lo que sucedió aquí en Bolivia hace muchos años atrás, en el año 90, por ejemplo, 80, 90, que quizás aquí había una base norteamericana, de Estados Unidos en realidad. Esta base norteamericana se llamaba, bueno, mejor dicho, estaba ubicada en Chimoré. Y una vez que el expresidente Evo Morales ingresa al gobierno, justamente es desalojado esta base militar. Ahora, si no me equivoco, muchos compañeros me decían que es una base boliviana, es un cuartel boliviano en este caso. Por ese motivo está este detalle acerca de la prohibición de bases militares en Bolivia. Ahora sí vamos detallando también uno de los últimos artículos de la primera parte de la Constitución del título 1, dice artículo 11, vamos leyendo un poco, dice la República de Bolivia. Fíjense ahí, para los que muchas veces se pelean por el nombre de Bolivia, dicen, otros dicen Estado plurinacional, otros dicen República, otros dicen... ahí está especificando, Bolivia en el día de hoy se lo conoce como Estado plurinacional, pero no ha dejado de ser de república. Es decir, la república como tal sigue siendo lo mismo, Estado o república al final de cuentas. Ahí dice, República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática. Estos son, ya hemos detallado un poco, los 3 tipos de democracia que existen en Bolivia. Hemos dicho democracia participativa, representativa y finalmente la democracia comunitaria. En el apartado número 2, en el parágrafo 2 del artículo 11, dice, la democracia se ejerce de las siguientes formas. Vamos a ir especificando uno por uno, fíjense. El número 1, ¿qué se llama? Democracia directa y participativa. Ahí lo que va a ir detallando son los ejemplos, la manera como es que se desarrolla en realidad la democracia aquí en Bolivia de forma directa, por medio del referéndum, fíjense. Ustedes ya saben qué es el referéndum, hemos especificado también. El referéndum simplemente es una pregunta hacia la población, hacia la ciudadanía, con 2 casillas, el sí o el no. Cualquiera de las 2 casillas puede ser marcada por la población y se acepta para el gobierno. Segundo, la iniciativa legislativa ciudadana. En este caso está diciendo iniciar una ley. ¿Quién es el que inicia una ley? El ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que está aclarando acá? A partir de los 18 años incluso ya se puede mandar una ley
al órgano legislativo. Vamos a ir viendo ese detalle más adelante, pero ténganlo ya en mente, a partir de los 18 años ya se puede mandar una ley. Siguiente, la revocatoria de mandato. Acerca de la revocatoria de mandato, tiene que ver con lo mismo en realidad, más o menos con el referéndum. Es igualito a un referéndum, solo que la pregunta es bien específica. Dice, más o menos así podría ser, ¿no? ¿Usted desea que el presidente X siga siendo presidente o no? Entonces, si la población dice sí, continúa siendo. Si la mayoría de la población dice no, entonces deja de ser presidente. La renuncia va a ser de inmediato en ese mismo día, fíjense. También aparece la democracia directa y participativa de esta forma, en una asamblea o en un cabildo. Ya sabemos a qué se refiere con cabildo, nosotros como asamblea también. Son reuniones de las personas en realidad. Se hacen diferentes tipos de reuniones. Ustedes habrán visto en diferentes zonas, en algún caso multitudes de gentes, miles y miles de personas que están agrupadas, y a eso se le llama un cabildo o una asamblea. En esa asamblea se especifica ir en contra de algún punto del gobierno o ir a favor de algún punto específico, reclamar algún derecho, eso. Ahí está. Eso es entonces la democracia directa. De esa forma se va a ir desarrollando la democracia directa. Y al final también existe lo que se llama la consulta previa. En el caso de la consulta previa simplemente se especifica una pregunta a algún grupo de la sociedad. Se le pregunta, por decir así, específicamente sobre un caso que le pueda afectar a una comunidad, a un grupo de personas. Seguramente se ha hecho la consulta previa cuando se estaba construyendo, por ejemplo, los teleféricos aquí en La Paz, en la ciudad de La Paz. Habrán visto muchos, hay teleféricos y justamente se les pregunta a las personas que si podían construir el teleférico, si había algún daño a sus viviendas o no. Y muchas personas dijeron que no hay ningún problema y entonces se construyó. Otro ejemplo de consulta previa podría ser también el caso de la construcción de la carretera en el Tibnis, en Cochabamba, por ejemplo, Cochabamba-Beni, ahí se quería construir una carretera y la población en ese caso no tenía consulta previa. Muchos dijeron no, algunos dijeron sí al final, y todavía está en peleas, todavía se detalla acerca de la carretera. Pero eso es lo que se puede o lo que se tiene que hacer constantemente con consulta previa. Vamos al segundo punto, que es la democracia representativa. En cuanto a la democracia representativa, dice, es por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto conforme a la ley. El detalle importante acá de la democracia representativa es lo que ya usualmente conocemos nosotros en las ciudades. Simplemente es elección de alguna autoridad. Puede ser gobierno central, presidente, vicepresidentes, senadores, etcétera. O puede ser gobernaciones, alcaldías, asambleístas dentro de las gobernaciones y dentro de los municipios. Es lo que vamos a ver, por ejemplo, el 7 de marzo, dentro de unos días más. Otro detalle importante, el voto tiene que ser de esta forma, universal, directo, secreto. Vamos a detallar un poco más adelante sobre este punto, pero ya nos está ayudando un poquito a entender la democracia representativa, cómo se trabaja. El tercer tipo de democracia se llama la democracia comunitaria. En cuestiones de la democracia comunitaria, ¿qué es lo que está especificando acá? Es igualito que la representativa, es decir, se elige autoridades, pero estas autoridades tienen que ser elegidas, designadas o nominadas como autoridades y representantes. ¿Por qué dice? Normas y procedimientos propios de las culturas. Cada cultura en realidad tiene su forma de elegir a sus autoridades.
En el caso de los Aymars, en algún momento es rotativo. Aquí en el departamento de La Paz, por ejemplo, es más o menos el trabajo de esta forma. En algún momento uno puede ser malcu, después va a ser tal vez gilacata, después va a ser alcalde de la comunidad, etcétera. Tiene diferentes diferentes instituciones, por decir así, para ser autoridad. Un detalle importante también, dice acá, procedimientos y normas, es decir, tal como las culturas quieran desarrollarlo. Ejemplo, aquí en el lado del altiplano, por ejemplo, se dice muchas veces, se elige autoridad por listas o por terrenos en algún momento. O a veces por aclamación simplemente. Simplemente se les da el nombre de alguna persona en la asamblea, en la reunión. Simplemente se dice, la mayoría de las personas van aplaudiendo y dicen, esta es la persona que queremos que sea nuestro malco, nuestra mamatalla, etcétera, y listo. Ese mismo día se dice, ya es autoridad, no se puede negar, quizás en algún caso tal vez algún punto de inflexión habrá, pero la mayoría de las veces se cumple lo que se dice la comunidad y ya. Está en diferentes lugares de Bolivia, que ustedes están también, compañeros, ya sea en Cochabamba, en Tarija, en diferentes lugares, ¿cómo será el procedimiento de cada una de las culturas? A ver si me van detallando más adelante también ese punto. Ahora vamos al artículo 12. Antes de pasar al artículo 12, ¿todo se entiende, compañeros? ¿Está claro? Están muy calladitos el día de hoy, pero quisiera que por el chat, aunque sea, me digan si está todo claro, hay alguna duda, alguna pregunta, láncenme también las preguntas si quieren por el chat. A ver, les escucho un momentito, compañeros. A ver, el compañero Wilber, Alexander, Huáscar, Oscar, 4 compañeros. A ver, ¿está todo claro, compañeros? Ya, compañero Huáscar, lo estoy entendiendo, pero puede utilizar el chat también. ¿No me puede escribir ahí si es que está todo claro o hay alguna duda? Eso es bien, compañeros. Ahí está. Entonces, espero que no haya dudas para los otros compañeros. Vamos a continuar todavía. Vamos con el artículo 12. Compañero, dice cero duda. Vamos a hacer el artículo 12. Dice, el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos, ya saben, en el chat se los voy anotando, ¿ya? De esta forma tienen que recordar. Lege, es decir, legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. ¿Se acuerdan lege? Listo, ya se acordaron de los 4 órganos del Estado. No se olviden para nada este detalle, ¿ya? Entonces, ¿qué está diciendo aquí en el artículo 12? Que el poder público, ese poder que está en los bolivianos, ese poder va a tenerlo, por decir de alguna forma, en estos 4 órganos del Estado: legislativo, ejecutivo, judicial, electoral. No hay una cabeza única, por si acaso, son los 4 en realidad que son cabezas del Estado boliviano. Ninguno va a ordenar al otro, y es lo que se especifica acá, fíjense. Dice, la organización del Estado está fundamentada en la independencia. Cada uno de los órganos del Estado, ejecutivo, legislativo, son independientes, no depende del otro. Ninguno de los otros órganos le va a ordenar algo. Y también en la separación, fíjense, están separados cada uno del otro. Pero aunque estén separados e independientes, no pueden dejar de coordinar y cooperarse entre órganos del Estado. Un ejemplo simplemente les doy. Digamos que el presidente Luis Arce dice, queremos crear un nuevo bono, pero necesitamos fondos. ¿Qué es lo que van a hacer simplemente acá los del órgano legislativo? Van a crear una ley para préstamo de dinero internacional. Ese préstamo se lo entrega
mejor dicho, la ley aprobada, se lo entrega al presidente, el presidente es quien firma y a partir de ese momento ya existe la ley, tanto trabajo del órgano legislativo como del órgano ejecutivo. Ninguno le ordena al otro, ya. Eso tiene que estar bien en claro, compañeros. Siguiente punto, ¿qué más dice? Son funciones estatales, la del control, defensa de la sociedad y defensa del Estado. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, no les voy a explicar ahora. Y vamos al último, ¿qué dice? Las funciones del órgano público no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. ¿Qué está diciendo? Fíjense, dice, no pueden ser reunidas en un solo órgano, ni son delegables tampoco. Está especificando bien acá que todos los órganos del Estado no se le pueden entregar a una sola persona, por decir. Acuérdense solamente de la Segunda Guerra Mundial, acuérdense de Adolfo Hitler. Hitler, por ejemplo, era canciller, es decir, era parte del órgano ejecutivo allá en Alemania. Entonces se cerró el órgano legislativo, se cerró los representantes, senadores del pueblo alemán. ¿Y quién tuvo el poder? Solamente Hitler. Él creaba leyes y él mismo también desarrollaba, por decir, esas leyes. Al final era una dictadura, simplemente. ¿Qué es lo más interesante de este ejemplo? Que se desarrolló una Segunda Guerra Mundial justamente porque se entregó todo el poder, por decir así, a un solo hombre. Se delegó el poder a un solo órgano del Estado, al Ejecutivo. Entonces, para que no suceda nuevamente esto en ningún país, por decir así, bueno, en este caso en Bolivia, para que no haya una especie de dictadura, simplemente se dice que hay cuatro cabezas, del Estado boliviano: legislativo, ejecutivo, judicial, electoral. Listo, compañeros. Y hemos terminado con eso el título número 1 de la primera parte de la Constitución Política del Estado. Ya que tenemos unos minutitos más, vámonos al título número 2. En el caso del título número 2, ¿qué es lo que especifica? Dice derechos fundamentales y garantías. Lo que nos interesa destacar acá son los derechos que existen aquí en Bolivia. Ya les había dicho en algún momento, los artículos que nos interesan son del artículo 15 hasta el artículo 20. Fíjense, del artículo 15 al artículo 20 es lo único que nos interesa. Y eso es lo que vamos a ir viendo justamente. No vamos a ir leyendo cada uno de los artículos, pero sí les voy dictando los derechos que están dentro del artículo 15 hasta el 20. No se les olvide, estamos hablando de derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto de derechos fundamentales? Son los derechos más importantes de los bolivianos. A ningún boliviano se le puede quitar estos derechos. Vayan haciendo 2 columnas si desean, compañeros. Les voy a dictar en realidad 16 derechos y con eso vamos a ir terminando. 16 únicos derechos que son los más importantes. Número 1. Todito va a ser derecho por si acaso, ¿no? Entonces vamos con el primero. Derecho a la vida. Anótense, compañeros. Derecho a la vida. Un poquito ahí se los estoy remarcando, por decir así, en la Constitución también, en el artículo 15. Más adelante dice derecho a la integridad. Segundo derecho, anótense entonces. Aquí está especificando un poquito derecho a la integridad física, psicológica, sexual. Está hablando de toda la personalidad en realidad. Se tiene que cuidar toda la personalidad. Eso está diciendo. Tercero, derecho a no sufrir violencia. Ahí está, la Constitución Política del Estado está especificando que no se debe tener o sufrir, en este caso, violencia. Pero vamos a leer un poquito el parágrafo 2, ¿qué dice? Todas las personas, en particular las mujeres,
tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica. De cualquier tipo que sea la violencia, no se la puede sufrir ninguna de las personas, en especial las mujeres, dice. Vamos con el siguiente derecho. Estamos en el cuarto derecho, si no me equivoco, el derecho a la igualdad. Prevenir, dice, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional. Tiene que haber igualdad en realidad en cuestiones de edad también. No porque una persona sea mayor o sea menor va a tener menos capacidad, por decir, de desarrollar un trabajo. Entonces tiene que haber igualdad constantemente, dice. Y más todavía más marcado en el caso de la igualdad de género, entre varones y mujeres. El trabajo va a ser igual, por decir así. Otro de los derechos importantes va a ser derecho a la libertad. Derecho a la libertad. Listo, esos son los primeros derechos. Vámonos con el siguiente derecho, que es derecho al agua. Cuidado que piensen, compañeros, entonces el agua tiene que ser gratis. No. Aquí está especificando de que el agua tiene que ser posible para todos los bolivianos y a nadie se les puede quitar este derecho. Ese es el caso de los derechos fundamentales. No se les puede quitar. Segundo derecho, a la alimentación. Vamos con el siguiente derecho, derecho a la educación. Derecho a la salud. Siguiente, derecho a la vivienda. Ahí vamos detallando en el artículo número 20 varios derechos ahora. Derecho al agua potable. La diferencia del agua potable con el agua que hemos hablado hace momentos atrás es que la anterior decía agua, es decir, en general, agua natural, ríos, lagos, manantiales, pozos. En este caso especifica agua potable, solamente lo que viene en tuberías. Luego está el derecho al alcantarillado, también dice, vayan anotándose. Derecho a la electricidad. Gas domiciliario. Ahí está, es otro derecho importante. El derecho postal también es otro. Por si acaso, el derecho postal hace referencia a envío de cartas, se recibe cartas, encomiendas, envíos, se trae también encomiendas, etcétera. A eso se refiere postal. Y finalmente, telecomunicaciones, lo que a los jóvenes les gusta, ¿no? Celular, chat, internet, etcétera, es un derecho también las telecomunicaciones. Listo, compañeros, ya son las 8 de la noche, entonces el día de mañana vamos a ir detallando algo más acerca de estos derechos, tal vez secundarios y otros, ¿ya? Bueno, compañeros, nos vemos el día de mañana. Chau, chau.